Gloria al Señor. Quieto estaré. Dios dice en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué difícil se nos hace mantener la calma y a veces mantener la quietud. Yo no sé usted, pero yo en momentos me he puesto un poco inquieto y se me ha hecho difícil también mantener la calma y la quietud. Pero el Señor nos dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Le invito a que estemos de pies. Dios bendiga a mi hermana Ángeles. Dios bendiga a todos los hermanos, gloria del Señor, a los amigos. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder estar en la presencia del Señor. Le invito a que me acompañe al libro de Santiago, al capítulo 5. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 5. Y leemos desde el versículo 7. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Si el mal se levanta contra ti, en esta mañana Dios te dice, ten calma. Santiago capítulo 5, leemos la palabra del Señor desde el versículo 7 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos pues a Dios. Perdón, comencé en el capítulo 4, discúlpeme. Esa es tremenda palabra, pero no vamos por ahí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, amados, se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y volvemos al versículo 11, que es el versículo clave en esta mañana, gloria al Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor, iglesia, que el Señor, amado hermano, en esta mañana es muy misericordioso y compasivo. Demos gracias al Señor por su palabra en esta hora. Padre santo, Padre bueno, Dios de infinita misericordia, ante tu presencia estamos una vez más, oh Dios. A ti clamamos y a ti te damos gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Padre amado, porque ella no torna atrás vacía. Cada vez que es pronunciada, Padre amado, tu palabra hace la labor para la cual tú la enviaste. Oh Padre amado, es tu palabra. En ella hay poder, en ella hay autoridad, porque
tuya. Eres tú hablando a cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios de la gloria, que en esta hora, a través de tu palabra, tú impartas consuelo, tú impartas fortaleza, tú impartas sabiduría, tú impartas entendimiento, nos ayudes a ser pacientes y sobre todo a permanecer firmes hasta que tú vengas por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Gracias le damos al Señor porque nos permite estar nuevamente en su casa. Gloria al Señor. Luego de un servicio hermoso el día viernes, gloria al Señor, felicito a las damas y los caballeros, felicito a nuestro hermano Caunabo, que fue el que estuvo dirigiendo este servicio. Felicito a cada hermano, a cada hermana que tomó parte, a cada matrimonio, porque el viernes fue el día de los matrimonios, tomando parte, alabando y glorificando al Señor. Les felicito. Y todo sea para la gloria y la honra del Señor. Gloria al Señor. Amados, vivimos en un tiempo no fácil. Y desde hace mucho tiempo, yo diría que desde el momento que fuimos creados, como que la desesperación y la falta de calma siempre ha estado zarandeando al hombre. Y siempre ha estado ahí buscando cómo llegar y cómo hacer que el hombre pierda la calma. Y amados hermanos, muchas veces la razón por la cual perdemos la calma es porque pensamos que nadie nos entiende. El problema que yo tengo, nadie lo entiende. La situación por la que yo estoy pasando, nadie la entiende. Es que tú no me entiendes. Y usamos esa expresión a menudo. Es que tú no entiendes. Es que usted no entiende. Es que, pastor, usted no entiende por la situación que yo estoy pasando. Es que, pastor, usted no entiende cómo es mi esposo, cómo es mi esposa, cómo son mis hijos, cómo es la situación en mi trabajo, cómo son tantas cosas. Mire, ¿sabe qué? Quizás yo no entienda por completo. Quizás los que estén alrededor no entiendan. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, amigo y hermano que me escucha. Calma, porque Dios sí entiende. Calma, porque Dios sí entiende. Podemos decir que los demás no entienden, pero Dios sí entiende. Dios conoce, Dios sabe. Dios entiende cada minuto, cada segundo de nuestra vida, el porqué, las razones y las sazones. Lo que nosotros no entendemos, Él lo entiende. Lo que nosotros no conocemos, Él lo conoce. Lo que nosotros no podemos ver porque aún no ha llegado, ya Él lo ha visto. Ya Él lo conoce, Él conoce el día de mañana. Él conoce el después, cuando nosotros solamente conocemos el ahora y el antes. Pero Dios conoce el después. Dios conoce todas las cosas. Y a veces decimos, es que tú no entiendes. Y le pedimos al Señor, Señor, por favor. Y le hablamos al Señor como si Dios no entendiera, pero Dios entiende. Le hablamos al Señor como si Dios no supiera, pero Dios sabe. Le hablamos al Señor y subimos nuestra voz y nos exaltamos y subimos el ánimo y nos exasperamos como si Dios no escuchara, pero Dios escucha. A veces nos desesperamos como si estuviéramos solos, pero yo quiero recordarte en esta mañana a través de la palabra que no estás solo, que no estás sola, que Dios está presente en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, que no importa la circunstancia, Dios está presente. Que el que tú no veas lo que tú quieres ver o lo que tú deseas ver o lo que tú piensas que debe suceder, eso no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Dios está haciendo la labor, Dios está presente. Que no siempre nuestros planes son los planes de Dios, pero que siempre los planes de Dios deben ser nuestros planes. Amado hermano,
Comenzamos en esta mañana leyendo en el libro de Santiago en el capítulo 5. Y quiero hacer referencia al versículo 11, que nos menciona a un personaje, un hombre de la Biblia, al cual muchos conocemos muy bien. Quizás algunos conocemos un poco, quizás haya alguien que no conozca de él. Pero en esta mañana vas a conocer un poquito si aún no conoces. Y ese personaje, ese hombre, se llama Job. Ese hombre que pasó por tantas dificultades, pero que se mantuvo íntegro delante del Señor. Si vamos al libro de Job, al capítulo 1, relata la palabra del Señor que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Y que un día delante de Jehová vinieron sus hijos. Y entre ellos vino también coladito Satanás. Y que Satanás también llegó a la presencia del Señor. Y que allí estando en la presencia del Señor, Dios le dice a Satanás, Jehová le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Mire las palabras que Dios utiliza. No hay otro como él. Podríamos usar palabras de hoy. Una persona, un hombre de un carácter, de un testimonio intachable. No había marca, no había por dónde acusarlo. Pero dice la palabra del Señor que Satanás quiso desacreditar la fidelidad de Job y ponerla en duda. Y dijo, ¿acaso no te sirve Job en balde? Si lo has llenado de bendición, lo has cubierto, le has dado de todo. Todo lo que él tiene, tú has prosperado. Lo has prosperado en todo, en riqueza, en todo lo has prosperado. ¿Acaso en balde te sirve? Y dice la palabra del Señor que Dios le dio permiso a Job de tocar todo lo que él tenía, pero no lo toques a él. Dice la palabra del Señor, y usted continúa leyendo en el capítulo 1 de Job, que Job comenzó a sufrir unas calamidades, a perder todo lo que tenía. Vinieron ladrones y usurparon, vino fuego y cayó y destruyó, aún vino un viento y destruyó la casa de su hijo mayor, donde estaban todos sus hijos, y todos perecieron. Y llegó un momento que solamente quedó Job y su esposa. Pero dice la palabra del Señor, y leo los versículos del 20 al 22. Entonces, después de todo esto, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire la actitud de Job. Le pasó todo esto, pero él se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y este versículo 22 ahí encierra el mensaje en sí de todo, de cómo Job reaccionó. Dice la palabra, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando nosotros nos sentimos en medio de la tempestad, en medio del problema, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra forma de mirar las cosas? ¿Cuál es nuestra forma de pensarlas? ¿Cuál es nuestra forma de analizarlas? Dice la palabra del Señor que en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Verdaderamente Job sabía en quién había creído. Verdaderamente Job entendía que le servía a un Dios
verdadero, a un Dios soberano, a un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas, pero a un Dios que era bueno, un Dios fiel. Dice la palabra que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Amados hermanos, todo comienza con nosotros. Todo comienza en nosotros. Todo comienza con nuestra actitud. Todo comienza con nuestra forma de mirar las cosas. No podemos tener una actitud, y hablo hacia Dios, valga la aclaración, una actitud hacia Dios ambivalente. Una actitud hacia Dios que es como las olas del mar que viene y va. Que el día que todo va bien, yo estoy bien contento con Dios, yo estoy muy agradecido de Dios, pero el día que las cosas me van mal, comienzo a renegar de la bondad, de la voluntad, de la gracia, de la misericordia de Dios para conmigo. No puedo ser hoy fiel y mañana infiel. No puedo ser hoy parte del ejército y mañana estar en contra del ejército. No puedo ser ambivalente. Dice la palabra que en todo esto no pecó Job. Amados hermanos, pero la historia de Job no termina ahí. En medio de esta aflicción, en medio de esta dificultad, amado hermano, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. El enemigo no vino simplemente para darle un empujón para que usted se caiga. El enemigo vino para destruirlo, para que usted esté por tierra, para que usted no se levante. Y el enemigo va a utilizar a quien él tenga al alcance, a quien él pueda agarrar, a quien él pueda utilizar. Dice la palabra del Señor que Satanás regresó a la presencia del Señor. Y que Satanás vuelve a cuestionar la fidelidad de Job. Y que Dios le da permiso a tocar su cuerpo, pero no su alma. Y dice la palabra del Señor en los versículos 7 y 8 del capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Y antes de entrar al versículo 9, yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Usted piensa que Dios no sabía lo que le estaba sucediendo a Job? Porque ese es el pensamiento que nos llega a veces cuando estamos en medio de la tribulación. ¿Acaso Dios no está viendo lo que me está pasando? ¿Acaso Dios no escucha cuando yo clamo a Él? ¿Acaso Dios no me oye cuando yo me derramo lágrimas delante de Él pidiendo su auxilio? Y podemos ir ahora a un ejemplo que está vivo y corriendo y a todo color. Nuestros hermanos en Ucrania. ¿Acaso Dios no escucha su clamor? Tienen que haber allí muchos en desesperación, clamando y pidiendo. Y no estoy diciendo de qué forma están pensando o no están pensando. No, eso es entre ellos y Dios sabe. Pero que están en desesperación. Están en una situación que es volátil. Que aunque ya todo está encendido, de un momento a otro puede explotar, puede ser aún peor. Al punto de envolver al mundo entero. Así tan volátil está la situación, gloria al Señor, en Ucrania. Y a veces nosotros pensamos que nosotros somos el centro del universo, que la situación mía es la única a la que Dios está pendiente.
que es la única a la que Dios tiene que estar pendiente. Y pido como que yo soy lo último, como que solamente yo necesito de Dios. Déjeme decirle algo, amado hermano, en esta mañana. Dios nos atiende a todos por igual. Dios nos escucha a todos por igual. Dios nos mira a todos por igual. La diferencia la marcamos nosotros. No es Dios, porque Dios no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido y Él así hará. Pero somos nosotros los que marcamos la diferencia con nuestra actitud, con nuestra forma de actuar en medio de la situación difícil, en medio del día bueno y en medio del día malo. Somos nosotros los que marcamos nuestra diferencia. Somos nosotros los que tenemos que aprender a mantener la calma y a tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que Dios sabe y que Dios entiende por lo que estoy pasando y que su voluntad va por encima de la nuestra. Que en el tiempo del Señor las cosas sucederán. Que de acuerdo a la voluntad del Señor las cosas sucederán. Que de acuerdo a su misericordia las cosas sucederán. Pero yo marco la diferencia en cuanto a cómo yo miro y yo actúo y yo reacciono delante de la presencia del Señor en el día bueno, pero también en el día malo. Somos nosotros los que hacemos la diferencia con nuestra actitud, porque Dios siempre va a estar presto para escuchar y para responder. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, usted lo conoce como las bienaventuranzas. Ahí el Señor habla, Jesucristo mismo hablando. Aquí fue palabra directamente de los labios de Jesús, del Maestro. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No hay lágrima que usted y yo derramemos que Dios no la note, no la vea, no la sepa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amados hermanos, el que estemos padeciendo dificultades no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Mantengamos la calma, mantengámonos firmes, seamos pacientes. El salmista nos lo enseñó, el salmista nosotros lo repetimos a menudo. Yo por lo menos es uno de mis versículos favoritos. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pero todo comienza ¿con quién? Con yo, conmigo. Pacientemente estoy esperando. Pacientemente estoy aquí delante de la presencia del Señor, porque yo sé que Dios me escucha, porque yo sé que Dios ve, porque yo sé que Dios conoce, porque yo sé que nada pasa desapercibido delante de los ojos del Señor. En el libro de Lucas, nuevamente Jesús habla y podemos decir una continuación a estas bienaventuranzas. Algunas se repiten, otras las habla un poco diferentes. En los versículos 20 al 22 del capítulo 6 de Lucas, Jesús hablando nuevamente dice, bienaventurados vosotros los pobres.
porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Por qué? Porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Bienaventurados. Somos bienaventurados, amados hermanos, por decirlo así en general. Somos bienaventurados cuando nosotros nos permanecemos firmes delante del Señor. Porque si no fuese así, no podríamos alcanzar todas estas otras cosas. Nos desviaríamos, nos moveríamos a otro lugar, comenzaríamos a pensar de otra forma, a mirar las cosas de otra forma. Y amados hermanos, usted y Job, yo y Job, nosotros y Job, no somos los únicos que hemos sufrido. No somos los únicos que hemos tenido que mantenernos firmes y aprender a mantener la calma. Conocemos la historia de Noemí. Noemí perdió todo, básicamente. Pierde a su esposo. Sus hijos entonces cuidan de ella. Pero entonces mueren también sus hijos y queda ella sola con sus nueras. Pero una de ellas, usted conoce la historia, Ruth la Moabita, decidió quedarse con ella. Y a través de esta mujer y a través de la fidelidad de Noemí, porque hablamos de Ruth, pero tenemos que tener bien claro que la fidelidad de Noemí fue la misma en todo tiempo. Noemí no se olvidó de quién era su Dios. En medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la soledad física, Noemí se mantuvo firme, se mantuvo tranquila, se mantuvo confiada. Dios la premia con una nuera como pocas, que dice: yo me quedo contigo, tu Dios será tu Dios, tu nación será mi nación, tu pueblo será mi pueblo, yo voy a estar contigo. Donde tú vayas, yo voy a ir. Y a través de Ruth, Dios bendice a Noemí, bendice a toda su generación y le devuelve todo lo que era de ella. Pero Noemí se mantuvo firme. No solamente Noemí, conocemos la historia de José. ¿Quién no conoce la historia de José? Traicionado y vendido por sus hermanos. Dado por muerto por su padre, porque esa es la historia que le dan. Llevado como esclavo, vendido. Y por mucho tiempo fue esclavo. Por mucho tiempo fue sirviente. Por mucho tiempo estuvo pasando de vicisitud en vicisitud, de tribulación en tribulación, de cantazo en cantazo, de golpe en golpe. Pero llegó el momento que el plan de Dios se cumplió. Y José vino a ser el gobernador de Egipto. Por eso te digo en esta mañana, amados hermanos, calma, porque Dios entiende por dónde estás pasando. La historia de Noemí no pasó de un día para otro. No recibió todo de un día para otro. La historia de José no llegó a un final feliz de un día para otro. Si miramos a Moisés, el cual Dios utilizó para restaurar y liberar al pueblo de Israel, eso no fue de un día para otro. Moisés tuvo que ser dejado en el río como un bebé, en las manos del Señor. Allí pudieron haber pasado muchas cosas. El río Nilo es un río caudaloso, un río peligroso. Pero allí Dios lo cuidó
hasta que llegó a las manos de la hija de Faraón. Creció en la casa de Faraón, aprendió en la casa de Faraón, se educó. Mire cómo Dios va poniendo todo en orden. Conoció toda la cultura, las prácticas, cómo el pueblo egipcio funcionaba. Leyes, reglamentos, todo. Las mejores escuelas, la mejor educación, el mejor cuidado lo tuvo Moisés. Luego de que sus padres tuvieron que dejarlo a la merced del río Nilo y bajo el ojo vigilante de su hermana. Pasaron los años, Moisés creció. Moisés cometió sus errores, quiso arreglar las cosas por su propia cuenta, mata a un egipcio, tiene que huir. Luego de ser parte de la casa del rey, ahora tiene que huir del rey. Vaga en el desierto por muchos años, vive en el desierto por muchos años. Allí Dios se le revela a través de una salsa ardiente. Regresa Moisés a Egipto. ¿Cuántos años pasaron? Fue de un día para otro que Dios le contestó al pueblo de Israel su petición. Fue de un día para otro que Dios le contestó al pueblo de Israel esa necesidad de ser liberados. No, amados hermanos, tenemos que entender algo. Que nuestro reloj verdaderamente no es el mismo que el reloj del cielo. Que nuestro tiempo verdaderamente no es el mismo tiempo que el Señor. Que el Señor no mira las cosas de la misma manera que usted y yo las miramos. Pero el que Él las mire diferente no quiere decir que Dios no entienda o que Dios se haya olvidado de usted y de su necesidad. Amados hermanos, conocemos la historia de Pablo y Silas, hombres de Dios, siervos de Dios. Y en un momento dado están en la cárcel. Dice que están allí en un calabozo, atados de manos y pies, como si fueran criminales peligrosos, como si fueran lo peor de lo peor. Pero dice que Pablo y Silas hacían algo que provocó que la mano del Señor se moviera. Porque a la presencia del Señor, dice la palabra, que tiembla la tierra. Dice que Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. Pablo y Silas allí en el cepo alababan al Señor. Pablo y Silas estaban en calma, estaban confiados, estaban seguros de a quién ellos servían y en quién ellos confiaban. Y dice la palabra del Señor que hubo un estruendo, que la tierra tembló y que todo se abrió, que las puertas se abrieron, que los cepos se abrieron, que todo el mundo quedó en libertad. Esto no pasó de un día para otro. Amados hermanos, puede tardar Dios un día, puede tardar una semana, puede tardar un mes, quizás tarde más, quizás tarde 20, 40 años, como con el pueblo de Israel. Pero amados hermanos, una cosa tenemos que aprender y es que tener la calma y aprender a verdaderamente confiar en Dios. Porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de su situación. Dios no se ha olvidado de su problema. Dios no se ha olvidado de su dificultad. Dios no se ha olvidado de su enfermedad, de la enfermedad de sus hijos, de la enfermedad de su familia, de la enfermedad de quien sea. Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero mientras espera, volvemos a donde Job. Mientras esperamos, tenemos que también resistir. Dios dice en su palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros.
¿Por qué tenemos que resistir? Porque en ese momento de dificultad, ese momento de dolor, en ese momento de desesperación, es cuando somos más vulnerables. Es cuando el enemigo busca zarandearnos. Es cuando el enemigo busca que nuestra boca diga palabras que van en contra de la voluntad del Señor. Es el momento que Dios busca, que el enemigo, busca que con nuestras propias palabras nos atemos las manos, nos atemos los pies y nos olvidemos del Señor. En el libro de Job, en el capítulo 9 el versículo 9 del capítulo 2, dice la palabra del Señor, hablando la mujer, hablándole a Job, su esposa. Porque el enemigo usa a quien él pueda. A quien él pueda agarrar, quien se deje usar, el enemigo lo va a usar. Ella también tenía que estar desesperada. Ella también estaba sufriendo. Eran sus hijos, eran sus pertenencias, era todo lo que ella tenía. Ella también estaba en aflicción, en dolor, en desesperación. Y en ese momento de desesperación, el enemigo le inyectó el veneno. Y dice que entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job, ¿con qué? Con sus labios. Amados, la palabra de Dios nos advierte el poder de la lengua. Dice que es como una llama que coge un bosque entero y lo quema. La palabra de Dios nos advierte del poder de la lengua, del cuidado que nosotros debemos tener de cómo utilizamos nuestra lengua, de cómo nosotros hablamos. Porque lo que confesamos, dice la palabra, lo que confesares con tus labios será hecho. Y eso es para bien, pero eso también es para condenación. Y a veces se nos hace bien fácil decir, ay, perdón, se me chispoteó. Ay, eso es la vieja criatura, el Señor reprenda al diablo. Mentiras del diablo. Se me sale el viejo hombre. Mire, si se sale es porque está ahí todavía. Y usted entonces no lo ha enterrado y no lo ha echado al olvido. Si se sale es porque usted todavía no ha sido transformado o transformada completamente. Si se sale es porque todavía no ha habido un cambio completo. Y usted lo que tiene que decirle al Señor, el Señor reprenda al diablo. Y hacer y poner de su parte para que las cosas cambien. Tenemos que resistir el mal consejo. Tenemos que resistir las malas influencias. Tenemos que resistir a aquellos que solamente buscan de manera suspicaz, de manera bien astuta, que se presentan como amigos con la mejor intención para darnos el mejor consejo, pero que vienen a traer veneno y apartarnos del Señor. La palabra dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Dios nos dice que tenemos que escudriñar y tenemos que mirar bien y tenemos que mirar las letras chiquitas. Cuando el enemigo viene a darnos la cartita, mire las letras pequeñas. Si necesita lente, búsquese los lentes, pero busque las palabras pequeñas. Allí donde tratan de engañarnos. Usted y yo no firmamos nada que nos den sin leerlo antes, ¿verdad que no? Eso de firmar algo simplemente porque yo confío en fulano, esos tiempos ya han cambiado.
Porque hay tantas personas buscando engañar. Y el que está detrás de todos esos engaños se llama Satanás, el padre de toda mentira. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Dice la palabra del Señor: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó, o Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Amados hermanos, Dios siempre está pendiente. Dios siempre está escuchando. Dios no hace como nosotros, que le bajamos el volumen a veces para no escuchar. Que, como dice el americano, we tune out. Los ruidos, no queremos escuchar nada de allá. Y nos viramos y nos damos la espalda y hacemos lo que sea posible para no escuchar aquello. Cuando se trata de sus hijos, Dios siempre está escuchando. Dios siempre está al pendiente. Dios no hace como nosotros, que dice: no me molestes ahora, ven ahorita, ven más tarde, no, ahora no puedo. Dios siempre está escuchando. Tenemos que aprender a mantener la calma. Resiste, insiste en mantenerte firme, cercano a Dios. No te alejes del Señor. Y si te has alejado en esta mañana, acércate al Señor. Amigo que me escuchas, acércate al Señor, acércate a Dios, búscale, porque no hay otro ayudador como Él. No hay otro Salvador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro camino al cielo, no hay otro que tenga respuesta. Aunque su respuesta tardare, Dios va a contestar. Regreso al versículo 5, al capítulo 5, versículo 11 del libro de Santiago, ya para terminar. Dice el comienzo de ese versículo: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Recuerden lo que Jesús dijo: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Si sufres, mantén la calma, porque eres bienaventurado. Si sufres por causa de Cristo, mantén la calma, porque eres bienaventurado. Si sufren simplemente porque el enemigo te está zarandeando y quiere destruirte a ti, a los tuyos, mantén la calma, porque eres bienaventurado. Dios no se ha olvidado de ti. Mantente firme, resiste, pero a la vez insiste en hacer la voluntad del Señor. Dios no es olvidadizo para con nosotros. Él no retarda sus promesas y su palabra no torna atrás vacía. Amados hermanos, termino con este versículo en el Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estemos en pie en esta mañana. Misericordioso y clemente es el Dios que usted le sirve. Yo no sé por cuál situación usted está pasando ahora mismo. No sé qué tan difícil sea la situación a la que usted está atravesando. Pero una cosa yo sí le puedo decir: Dios conoce, Dios escucha. Confía en el Señor. Y si en esta mañana usted está pasando por una situación difícil,
y usted necesita que el Señor le dé nuevas fuerzas porque usted se siente que no puede más, yo le invito a que usted pase al altar y vamos a orar por usted. Porque Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Solamente te aconsejo en esta mañana y te digo, mantente firme, resiste, insiste, porque Dios no se ha olvidado de ti. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.